En los próximos minutos conversaremos sobre la caracterización imagenológica de las neoplasias craneales, fundamentalmente a través de resonancia magnética. Trataremos lo relacionado a la información estructural y funcional que provee dicha técnica y conversaremos sobre la importancia del contexto clínico para la interpretación asertiva de las imágenes. La resonancia magnética es la técnica imagenológica de elección para evaluar neoplasias craneales. Desde el punto de vista estructural, ofrece información anatómica o morfológica mediante diversas secuencias, entre ellas la secuencia T1, T2 y FLAIR, que varían en función del contraste de las distintas estructuras anatómicas, la secuencia de susceptibilidad magnética, que ofrece información sobre el contenido mineral, por ejemplo, hemosiderina o calcio, y la secuencia T1 adquirida posterior a la administración de medio de contraste, en este caso gadolinio. Desde el punto de vista funcional, la resonancia magnética ofrece información cualitativa y cuantitativa mediante diversas secuencias, entre ellas la secuencia de difusión, que debe interpretarse siempre en conjunto con el mapa de ADC, que ilustra la difusividad de los protones en el tejido. La secuencia de perfusión, que en el contexto oncológico se adquiere posterior a la administración de medio de contraste y que representa la permeabilidad capilar y la neoangiogénesis tumoral. El tensor de difusión, que codifica en colores la dirección de difusión de los tractos de sustancia blanca y sus alteraciones provocadas por neoplasias, y la espectroscopía, que ofrece información metabólica del tejido subyacente. Desde el punto de vista estructural, tenemos algunas estrategias para caracterizar la etiología de las lesiones neoproliferativas. La primera de ellas es la topografía, y para ello debemos definir de dónde se origina la lesión. Puede ser en el cráneo, en las meninges o en los espacios extraxiales, entendidos ellos como el espacio subaracnoideo, el espacio subdural o epidural, en el cerebro, y debemos en ese caso especificar el lóbulo, el giro o la estructura específica que interesa, el cerebelo, el tallo encefálico, el sistema ventricular, las estructuras vasculares y el viscerocráneo. La segunda estrategia que podemos utilizar para discriminar cuál es el origen de una lesión neoproliferativa intracraneal es definir el número de lesiones. En estos tres primeros escenarios tenemos lesiones únicas. Esta primera imagen corresponde a una secuencia T2 en plano axial que demuestra una lesión yuxtacortical en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Esta segunda imagen corresponde a un plano axial de una secuencia T1 posterior a la administración de medio de contraste que demuestra una lesión periatrial con realce anular heterogéneo y edema perilesional, y esta última es una secuencia T1 posterior a la administración de medio de contraste, pero ahora en plano coronal, que demuestra una lesión con realce anular y edema perilesional parietal izquierda. Otro contexto es que tengamos lesiones múltiples, como en estos tres casos. Vemos secuencias T1 posteriores a la administración de medio de contraste que demuestran lesiones extraaxiales durales, anterior izquierda y posterior derecha, o lesiones en el ángulo pontocerebeloso y conducto auditivo interno bilateral, y múltiples lesiones intraaxiales en ambos hemisferios cerebelosos. Tendemos a pensar que si estamos en el contexto de múltiples lesiones, la probabilidad de que el origen sea metastásico es mucho mayor, cosa que es cierta, pero que no se cumple en todos los casos. De las imágenes que acabamos de ver, el primer caso correspondía a un astrocitoma, el segundo a un glioblastoma, ambas neoplasias primarias del sistema nervioso central de bajo y alto grado histológico. El tercer caso correspondía a una metástasis única. En la fila inferior tenemos un paciente con neurofibromatosis tipo 2 que presenta meningiomas múltiples y schwannoma acústico bilateral. Y por último, una metástasis o una presentación metastásica intraaxial múltiple, que es lo que tendemos a recordar con más facilidad. La tercera estrategia es identificar
si la lesión tiene alguna composición o algún componente particular que nos pueda ayudar a precisar su origen. Entre esos componentes que nos pueden ayudar a definir el origen de la lesión está en primer lugar el calcio, como en este ejemplo de un estudio tomográfico en plano sagital sin administración de medio de contraste que demuestra una masa en la región pineal que contiene una calcificación central, lo cual nos permite caracterizarlo como un germinoma. El segundo componente que nos ayuda a precisar etiología es el tejido adiposo o la grasa, como en este caso vemos una resonancia en plano sagital secuencia T1 que demuestra una lesión hiperintensa pericallosa, probablemente incidental, que corresponde a un lipoma. Y por último, el contenido hemático, como en este caso de una secuencia T2 en plano axial que demuestra una voluminosa masa frontal izquierda que tiene un nivel líquido-líquido hipointenso en su aspecto posterior que corresponde a una metástasis hemorrágica de un melanoma. Desde el punto de vista funcional también tenemos distintas estrategias. La primera de ellas es la difusión. Aquí vemos dos pacientes que tienen evaluación mediante secuencia T1 posterior a la administración de medio de contraste y mapa de ADC obtenido a partir de la difusión. El primer paciente demuestra una lesión nodular frontal izquierda con realce nodular homogéneo y edema perilesional, y la lesión demuestra en el mapa de ADC baja intensidad de señal. En el segundo caso vemos una masa parietal derecha con igualmente realce homogéneo y edema perilesional que demuestra una intensidad de señal similar a la del encéfalo desde el punto de vista cualitativo. Fíjense que el edema vasogénico en ambos casos demuestra difusión facilitada o alta señal en el mapa de ADC. Desde el punto de vista cuantitativo, el coeficiente de ADC de la primera lesión es de 0,40 por 10 a la menos 6 milímetros cuadrados sobre segundo y el de la segunda lesión de 1, razón por la cual solo la primera lesión demuestra restricción real de la difusión y por tanto favorece la caracterización diagnóstica o la caracterización etiológica, disculpen, de la lesión. El primer caso corresponde a un linfoma primario del sistema nervioso central, el segundo caso a un glioblastoma. Ese mismo paciente fue evaluado con la segunda técnica, que es la perfusión, posterior a la administración de medio de contraste endovenoso. En el primer caso, la masa o la lesión frontal izquierda demuestra un volumen sanguíneo tisular relativo prácticamente idéntico al de la corteza. En caso contrario, la lesión parietal derecha demuestra alto volumen sanguíneo tisular y por ende mayor permeabilidad capilar y mayor índice de neoangiogénesis tumoral. Todo ello corrobora o comprueba las hipótesis diagnósticas que vemos cuantitativamente representadas como volumen sanguíneo tisular relativo de 2,44 en el primer caso y de 11,23 en el segundo, y que corresponden igualmente a un linfoma en el primer paciente y a un glioblastoma en el segundo. La tercera estrategia funcional que tenemos para discriminar si se trata de una neoplasia primaria o metastásica es la espectroscopía. Este primer paciente, el estudio morfológico en secuencia FLAIR demuestra una lesión frontal izquierda con extenso edema perilesional. Fíjense que el perfil metabólico de la propia lesión demuestra alta concentración de lípidos con proliferación celular evidente, y el perfil metabólico del edema perilesional es esencialmente normal. En este segundo caso vemos una lesión interhemisférica transcallosa posterior. El perfil metabólico de la masa demuestra igualmente alta intensidad de señal de lípidos y lactato con elevado índice de proliferación celular, y en un voxel colocado en la región periatrial izquierda que morfológicamente no demostraba alteraciones, vemos como el perfil metabólico es absolutamente categórico de infiltración tumoral metabólica previa a los cambios estructurales. En el primer caso se trataba de una metástasis solitaria, el segundo caso de un glioblastoma que frecuentemente
como otras neoplasias difusas del encéfalo infiltran los tejidos más allá de lo que podemos discriminar en las imágenes estructurales. Por último, y no menos importante, el contexto clínico es absolutamente cardinal para la interpretación asertiva de los estudios de imagen. En este caso, vemos 4 pacientes evaluados mediante resonancia magnética, secuencia T1 posterior a la administración de medio de contraste, y todos presentan en esencia una lesión con realce anular y edema vasogénico perilesional. Sin tener información clínica pertinente, la interpretación solo con base en la imagen es prácticamente imposible. Y proveer a el médico referente con una lista de diferenciales muy extensa tampoco tiene mucho sentido. Por ello, la importancia de que al momento de interpretar las imágenes tengamos la mayor cantidad de datos posibles a efectos de poder brindarles a ustedes una interpretación asertiva que les permita definir conducta. En estos 4 casos, los diferenciales son sumamente amplios, incluyen desde neuroinfección, neoplasias primarias o secundarias, incluso algunas lesiones desmielinizantes o cambios postterapéuticos, y sin datos relacionados con los antecedentes del paciente, antecedentes oncológicos, terapéuticos o incluso facomatosis, y saber si las lesiones que estamos demostrando imagenológicamente, topográficamente responden o justifican los síntomas que tiene el paciente, la interpretación es prácticamente imposible. De estos 4 pacientes con presentación estructural prácticamente idéntica, podemos echar mano de las técnicas funcionales que mencionamos hace unos minutos y con o disponiendo de la información clínica adecuada podemos efectivamente hacer diagnósticos asertivos. El primer caso correspondía a una metástasis única, el segundo caso correspondía a un absceso frontal derecho, el tercer caso a radionecrosis parietal izquierda secundaria a tratamiento radiante de una metástasis única, y el último caso correspondía a un glioblastoma frontal izquierdo. Con ello culmino y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias por su atención.